Hoy vamos a ver algo que muchísima gente hace pero que pocos entienden de verdad. ¿Qué pasa cuando haces un traspaso de un fondo de inversión a otro? Porque tú haces un traspaso, ves una nueva posición y ves una nueva línea y te piensas que todo empieza desde cero. Pero no. El problema es que si no entiendes esto, el día que vayas a vender no sabrás qué estás vendiendo, qué plusvalías estás aflorando o por qué te sale una cifra distinta de la que esperabas. Y ojo, porque esto no va solo de un tema fiscal, va de control y entender qué tienes. Porque si no entiendes esta parte, puedes seguir años invirtiendo sin saber cómo funciona realmente tu histórico fiscal. ¡Vamos allá! Y este vídeo va muy de la mano de otros que hemos visto en el canal. Por ejemplo, el de plantilla de fondos, de que veníamos de cómo tomar el control de tus participaciones, tu precio medio, lo que realmente tienes invertido. También vimos cómo hacer traspasos de fondos y por qué, a diferencia de un ETF, puedes moverte entre fondos sin tributar en ese momento. Y más adelante vimos cómo retirar tus ganancias, cómo funciona el FIFO y por qué el orden de tus aportaciones importa mucho cuando vendes. Pues bien, el vídeo de hoy está justo en medio de todo esto, porque una cosa es entender que un fondo se puede traspasar sin tributar o sin declarar, y otra cosa es entender cómo funciona el FIFO cuando vendes. Y otra muy distinta, que es lo que veremos en la sesión de hoy, que es entender qué pasa con tus partidas fiscales vivas cuando haces ese traspaso. ¿Qué ves tú? ¿Qué sigue existiendo por dentro? Y cómo no perder completamente el control cuando empiezas a encadenar aportaciones y traspasos y ventas. Así que hoy no vamos a repetir todo lo anterior y vamos a ir directamente a lo importante. Y antes de meternos en el ejemplo práctico, dejarme situar muy rápido a todo el mundo, porque siempre hay personas que se pierden. Todos ya deberíamos saber que dentro del IRPF o de la declaración de renta hay dos grandes bloques. Por un lado, la base general o de rentas del trabajo, que aquí estarían los salarios, actividades económicas, ingresos del trabajo, alquileres y demás. Y esos tipos normalmente son progresivos y pueden subir bastante, hasta el 50% en algunas comunidades. Y por el otro lado tenemos la base de ahorro, que es donde van nuestras inversiones. Y justo en esta base del ahorro hay dos subgrupos más. Por un lado tendríamos los rendimientos de capital mobiliario, que son intereses de cuentas, depósitos, cuentas de bonos o dividendos. Y por otro lado tendríamos las ganancias y pérdidas patrimoniales, que es la compraventa de acciones, ETFs, criptos y por supuesto fondos de inversión. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esto nos ayuda a entender dos cositas. La primera, que en fondos de inversión no tributas por el simplemente hecho de tenerlos. Tributas cuando vendes, igual que con las acciones, ETFs o criptomonedas, si no pagan un dividendo, claro. Y la segunda, que el gran atractivo fiscal de los fondos frente a otros productos es que te permite diferir impuestos, es decir, retrasar el momento del pago. Y además, en el caso concreto de los fondos, si haces un traspaso entre fondos, tampoco tributas en ese momento. Y hasta aquí en principio bien, eso es lo que mucha gente ya sabe. Lo que no entienden también es lo siguiente, y es lo que viene en la sesión de hoy. Cuando yo hago un traspaso, ¿qué pasa con todo lo que había detrás? ¿Se borra? ¿Se reinicia? ¿Se convierte todo en una única aportación nueva? ¿O sigue existiendo por dentro de lo anterior? La mayoría de personas cuando hace un traspaso cree que pasa algo así. Tenía un fondo, lo he traspasado a otro y ahora en la pantalla solo veo una sola posición, una sola línea, una sola valoración. Y ya me pienso que ya está, que el pasado ha desaparecido y que ahora todo empieza de nuevo. Y si al día siguiente vendo, pues estaré vendiendo esta nueva posición que estoy viendo en pantalla. Y eso no es verdad. O mejor dicho, es verdad visualmente, pero no fiscalmente. Tú visualmente puedes ver una única posición nueva, pero fiscalmente por dentro siguen vivas todas las aportaciones que había en el fondo origen. Y esto es justo lo que tanta gente no entiende. El traspaso no borra tu pasado, sino que lo arrastra. Y dentro del fondo origen tenías 5, 10 o 20 aportaciones hechas en momentos distintos, con precios distintos y rentabilidades distintas, pues todo esto se arrastra al nuevo fondo. Aunque tú ya no lo veas igual de claro en la pantalla. Y ahora, si os parece, vamos con un primer ejemplo facilito. Imagina que tú haces una aportación única de 10.000 euros en un fondo. Perfecto. Y pongamos que con esos 10.000 euros compras 100 participaciones. Pasa el tiempo, el fondo sube y baja y se mueve y decides traspasarlo a otro. Y cuando vayas a hacer el traspaso puede pasar perfectamente que en el nuevo fondo ya no tengas 100 participaciones. Y no porque el fondo haya subido o bajado, sino porque el valor liquidativo del nuevo puede ser diferente. Por ejemplo, 50. Y no pasa nada, no significa que tengas menos dinero ni que hayas perdido. Significa simplemente que tu dinero está representado con otro número de participaciones porque el valor liquidativo del nuevo fondo es distinto. Y hasta aquí todo bien, pero ahora imagina que vendemos un 20%. Si antes tenías 100 participaciones y vendes un 20%, pues venderías 20 participaciones. Y si ahora tienes 50 y vendes ese 20%, pues proporcionalmente es lo mismo, venderías 10 participaciones. La lógica es la misma y la proporción también es la misma. Y con esto una única aportación todavía es fácil de entender. El problema viene cuando no tienes una única aportación. El problema viene cuando llevas bastante tiempo metiendo dinero. Y ahora supongamos otro escenario, que en lugar de haber hecho una única aportación de 10.000 euros, has ido haciendo aportaciones poco a poco. Una en noviembre, una en diciembre, en enero, en febrero, en marzo.
y hasta así tener, por ejemplo, 5, 10 o 15 aportaciones diferentes, cada una pues con su fecha, con su valor liquidativo y cada una con su rentabilidad acumulada. Tú puedes mirar tu banco, tu broker y ver una posición global, pero por dentro fiscalmente no tienes solo una única inversión, tienes muchas, y eso es lo que hemos llamado en el canal varias veces partidas fiscales vivas. Y ahora viene la gran pregunta: ¿qué pasa si todo eso lo traspasas a otro fondo? ¿Desaparecen esas 10 aportaciones? No. ¿Se borran las fechas antiguas? No. ¿Se reinicia el histórico? Tampoco. Lo que pasa es que todo se agrupa visualmente en el nuevo fondo, pero sigue existiendo por dentro. Y este es el gran error conceptual. El nuevo fondo no nace limpio, nace cargado con todo lo que había anteriormente. Y para que esto no se quede en teoría, vamos a ver un caso real mío que ya vimos en las operaciones de renta fija del 2025. Y aquí podríamos ver una de esas primeras operaciones, una inversión en un fondo monetario, en este caso el AXA Tresur Core Term, la primera operación el 5 de noviembre del 2024. Invertí 10.000 euros, pero no es lo que invertí. Esta inversión sale de las participaciones que adquirí con este valor liquidativo medio o con este precio de la participación. No se queda aquí. Luego realicé una segunda compra, una tercera, una cuarta y una quinta. Y ahora nos encontraríamos en el Excel plantilla de fondos, gratuito y sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular debería ir al archivo y después hacer una copia. Yo estoy en una copia de la copia para hacer este vídeo, pero vosotros tenéis la plantilla original. Y en este Excel, que ya tratamos en otras sesiones, aquí he representado precisamente estas compras que hicimos al AXA Tresur Core Term. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver la inversión realizada. El 5 de noviembre, el 5 de diciembre, el 3 de enero, el 21 de enero... Y aquí la inversión que hice. Aquí insisto, yo invierto 10.000, pero tienen que cuadrar los decimales de la participación con el precio liquidativo. En algún lado me pueden salir 5 céntimos de más, en otro 4 céntimos de menos, 11 céntimos. Lo importante es entender que toda mi inversión pues venía de varias aportaciones. Y justo el día que lo traspasé, pues esto era el valor liquidativo y aquí podríamos ver lo que estaba ganando. Pues de la primera 123, 47, 37, o podríamos bajar abajo de este resumen donde veríamos aportación inicial, pues casi 35.000 euros y el valor final, pues 35.303,94. Y esta información que tenemos nosotros aquí detallada es la que nos resumen y nos compactan en el momento que hice el traspaso. Por un tema de disponibilidad y clases disponibles y que no me cobrarán comisiones, pues tuve que traspasar desde AXA Tresur Core Term a la Amundi Ultra Short Term. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que cuando se hace el traspaso, como estamos tratando la sesión de hoy, yo en el nuevo fondo veo una nueva posición de 35.000 euros, pero no nos tenemos que olvidar el histórico que arrastramos de dentro. ¿Qué es este histórico que arrastramos de dentro? Pues es en este caso, con esta hoja lo que nos detallan. Nosotros ya sabemos, o por la liquidación de compras individuales del AXA Tresur Core Term, con estas participaciones, con este precio medio, lo que invertí. Que esto es lo que nosotros acabamos de trasladar aquí, con estas participaciones y este precio, invertí aquí. ¿Qué pasa? Que hubo un día, concretamente el 31 de marzo, bueno, tecleé yo el traspaso, como lo podríamos ver, el traspaso lo tecleé el 28 del 3, pero ya sabéis que los fondos de inversión permiten ese traspaso, pero a diferencia de los ETFs, la operativa no es intradía, pues tardan de 1, 2, 3, 4 días en función de los activos que hay dentro. En este caso, hablando de monetarios, no me quiero enrollar, serían los cambios un poquito más deprisa, hablaríamos pues de 1, 2 o 3 días. Dicho esto, tuve que hacer un traspaso y aquí ya nos dan la hoja donde... ¿Por qué vemos que esta del 5 del 11 son 0,95 si acabamos de ver que en esta compra son 3,89? Porque en este resumen de traspaso lo que nos están diciendo es cada aportación que hiciste en el fondo origen, recuerdo, AXA Tresor, en este nuevo fondo, que es el de Amundi, ¿qué equivalencia o qué participaciones tienes? Con lo que vemos que yo inicialmente invertí 10.000, pero en el traspaso del nuevo fondo, esta participación ya valía 10.123. Con lo que si bajamos abajo de todo, pues nos daremos cuenta que nuestro traspaso efectivo de las posiciones que teníamos en el fondo antiguo eran 35.294 y que el importe que llega en el traspaso, aquí con los decimales, con el cierre del día, cuando cuadra un fondo otro, pues serían 35.303,94. Quiero decir que si miramos todas las participaciones que compramos de este AXA, en total, ¿cuánto teníamos? Pues 13,5883. ¿Qué sería esto que vemos aquí? 13,58 con 83 al valor liquidativo de salida del 31 de marzo, este importe. Y en el nuevo fondo, que aquí lo vemos, fondo destino de Amundi, pues tendríamos cada compra individual que hicimos con sus respectivas participaciones para hacer la equivalencia. ¿Y entonces qué hemos hecho aquí para representarlo?
pues podríamos ver el valor de mercado a cierre de ese 31 del 3, que tendríamos los 35.303,94, y aquí he creado otra pestaña donde el 31 del 3, con las participaciones que podemos obtener, al final, si sumamos todas estas participaciones, nos dan esos 3,3005 a ese valor liquidativo, pues tendríamos nuestra inversión. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que nosotros en la pantalla del broker o del banco lo único que veremos es esta nueva inversión. ¿Cuánto hemos invertido? 35.294,35. Es lo que veremos y nosotros tenemos que ser conscientes o pedir ese informe de partidas fiscales vivas para ver toda la radiografía que había dentro o todas las aportaciones o toda la operativa previa. Y ahora, si os parece, sigamos con este ejemplo para complicarnos y ver qué pasa o pasa cuando después operas después de este traspaso. Entonces, recapitulando, el 31 de marzo, todas esas aportaciones de 35.000 que se revalorizaron hasta 35.303, una revalorización de unos 300 euros, lo traspasamos en Alamundi. ¿Hasta cuándo? Hasta que hice la primera venta parcial. Y en este caso podríamos ver como el 24 de junio, casi 3 meses más tarde, vendí, pero no lo vendí todo, vendí una parte. En este caso concreto, afloré 23.995,61 euros, que el equivalente de ese día pues eran estas participaciones por ese valor liquidativo. Pero en la sesión de hoy no estamos hablando de esto. En la sesión de hoy estamos hablando de dónde sale esta base de retención, que es la plusvalía, que es la ganancia que nosotros estamos aflorando, y a razón de estos rendimientos, bueno, rendimiento del capital mobiliario no, aquí serían ganancias y pérdidas patrimoniales, los primeros 6.000 euros pagamos el 19 y hasta 50.000 el 21. Con lo que la gracia es entender de dónde sale o por qué tenemos que pagar sobre esta base o sobre esta ganancia. Y ahora seguimos desde el fondo destino. Nosotros teníamos el AXA, lo traspasamos todo a Alamundi. Y ahora este Amundi, que entramos el 31 del 3, cuando hicimos esta primera venta parcial el 24 de junio, que tenía este valor, ¿qué pasaba? Pues que en este nuevo fondo ganábamos un poquito más de dinero. Estábamos ganando 236 euros. Entonces en las anteriores sesiones ya vimos que había una fórmula para la tributación de la venta parcial. Capital final. ¿Capital final cuál es? Pues el capital final es la valoración final que tenemos. Capital inicial, ¿con qué iniciamos esta inversión? ¿Cuánto llegó en este fondo destino? 35.294. Perfecto. Por lo tanto, si nosotros simulamos la venta que yo realicé, pues si queremos vender casi 24.000 euros, de esta operación en concreto, creo que lo que os deis cuenta, la plusvalía que estaríamos aflorando serían casi 160 euros. Es decir, que no os liéis, por favor. En este último fondo hemos ganado 236 euros. Si este último fondo vendiéramos los 35.531, lo lógico y sensato sería pensar que tendríamos que pagar toda esta plusvalía. Ok. Pero en este caso concreto, como hacemos una venta parcial, no tributamos por todos los 236, sino por 160. Correcto. Pero ¿por qué, señoras y señores, aquí cuando hemos hecho esta venta nos hace tributar por 386? Pues efectivamente, porque ahora estamos haciendo un poco el tonto o solo estamos teniendo en cuenta la revalorización del último fondo, del último episodio, pero tenemos que tener en cuenta que si tuviéramos ganancias previas o las aportaciones previas que hicimos, ver qué resultado, qué partidas fiscales estamos arrastrando. Con lo que en este caso podría volver a la pantalla anterior, podríamos ver aquí estas aportaciones y haríamos el mismo ejercicio. ¿Cuál es el capital final? Pues el capital final es el valor de mercado de todas nuestras inversiones. ¿Cuánto es el capital inicial? El capital inicial pues es donde partimos o donde hicimos nuestra inversión. Vamos a suponer que vendemos 23.995, igual que antes. Si lo vendemos todo, ¿sobre qué tendríamos que tributar o qué plusvalía habría que aflorar? Pues si vendemos todo, son 304. Pero aquí no estamos vendiendo todo. Estamos representando que vendemos solo casi 24.000 euros. Pues tributamos por 206, que es la parte proporcional. ¿Cuadra? A priori parece que sí. Pero si volvemos a ver la hoja de liquidación, vemos que distamos, que estamos lejos. ¿Por qué, señoras y señores? Porque hemos hecho el ejercicio por separado. Por un lado hemos visto la plusvalía del nuevo fondo y por otro la plusvalía de esa parte proporcional de la inversión anterior. ¿Y cuál tenemos que tributar? Pues por la suma de ambos, que es lo que hemos comentado anteriormente. No solo te tienes que fijar en tu último fondo, tú tienes que recordar de dónde viene. Con lo que, una manera de representarlo, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos ver que si la revalorización del último fondo de inversión ha sido un 0,67, pues si yo me voy a las partidas fiscales iniciales, las que fueron en el inicio, y a este valor de participación, por ejemplo, le añado esa revalorización, multiplico, esto sería un poco al guarro, 1,00, porque hablamos de un 0,67, pues hay dos 0,67, veríamos
que ahora estamos aumentando, hemos incrementado, ¿no? Esta revalorización, ya no ganamos 300, ganamos 500, y nos damos cuenta, insisto, que sea de una manera un poco cutre, que ahora ya estamos teniendo en cuenta en este capital final la revalorización que ha tenido en el nuevo fondo destino. Y espero que no os perdáis y que lo entendáis bien. Por lo tanto, ahora, habiendo multiplicado en esta participación, insisto, la revalorización del nuevo fondo destino que partió del capital inicial o final del primer fondo, pues ya estamos incrementando, y aquí tendríamos representado de real por la plusvalía que habría que pagar. Con lo que nos damos cuenta que esto ya ha subido a 365, y aunque no esté al milímetro, ya se acerca mucho más a la base de retención real, a esa plusvalía, a esa ganancia total, insisto, de tu fondo anterior y de tu último fondo, que cuando vendes tienes que saber lo que vas a tributar. Es decir, no basta solo con mirar el histórico previo del fondo origen, también tienes que tener en cuenta lo que ha hecho el propio fondo del destino, que recibe el dinero hasta el momento de la venta. Pero si eso tú lo simplificas demasiado, pues solo te quedas con la última foto y puedes pensar que solo has aflorado 156. Pero si entiendes que arrastras todo lo demás y la revalorización posterior, pues te acercarás mucho más al resultado real de la plusvalía que te corresponde. Y esto no es para volvernos locos al céntimo, pero es para entender visualmente lo que pasa en el traspaso, que el traspaso no limpia, el traspaso transporta. Y aquí por supuesto que podríamos volver a entrar en el FIFO, pero no quiero reventar el vídeo por allí, porque eso ya lo trabajamos en más detalle en el vídeo de cómo retirar ganancias y optimizar los impuestos. Pero lo que quiero que entiendas hoy es algo más previo, más básico y más estructural. Y es que cuando tú vendes después de varios traspasos, no estás vendiendo la línea que ves, estás vendiendo un histórico. Un histórico que arrastra fechas, importes, valores liquidativos y rentabilidades anteriores. Y por eso precisamente el control fiscal se puede volver una locura si empiezas a hacer traspasos y más traspasos y más traspasos sin entender que estás moviendo. Y ojo, que tampoco nadie saque una conclusión equivocada. El mensaje del vídeo es no traspases, no, si traspasar no es malo. Y de hecho es la ventaja fiscal respecto a los ETFs, que es precisamente poder mover el dinero de un lugar a otro sin tributar o sin pasar en Hacienda por ese momento. Y el mensaje no es ese, el mensaje es mucho más sutil. El mensaje es que si traspasas entiendes lo que arrastras. Porque si haces un traspaso aislado todavía puedes controlar bastante bien. Pero si haces 2, 3, 4, 5 y con muy poco orden, pues te costará mucho más seguirlo. Y aquí es donde encaja perfectamente el vídeo de plantilla de fondos, porque precisamente la gracia de la plantilla no es ver cuánto ganas o pierdes, es tener controladas por todas esas partidas fiscales, saber cuándo entraste, cuánto compraste, qué parte va mejor, qué parte va peor, y después con esa optimización fiscal, pues ver si tienes que hacer un traspaso previo o no. Y os aseguro que ya tener esa conciencia ya hemos avanzado muchísimo. Y además, todo lo que hemos visto solo tiene sentido si sabes exactamente qué participaciones tienes. Y esto por suerte lo puedes consultar fácilmente en tu banco o broker. Y por ejemplo en MyInvestor basta con entrar en las posiciones y seleccionar el fondo. Aquí podríamos ver la plusvalía total, gana 294, que es un 24 acumulado. Pero aquí también tenemos el apartado de estas partidas fiscales vivas. Y aquí veríamos todo el detalle de esas participaciones, la fecha, el precio medio, y en este caso por la revalorización o el beneficio o pérdida a fecha de hoy. Podemos ver todas las compras, ordenadas por la fecha, ordenadas por la participación, el valor liquidativo. Quiero decir, aquí tenemos toda esa radiografía. Y si queréis lo podéis descargar en Excel. Y de hecho, os dejo un vídeo por aquí donde explicamos paso a paso cómo descargar y adaptar y trabajar con esta información en la plantilla de fondos. Y ya que estamos viendo esto con MyInvestor, si todavía no inviertes en fondos de inversión, es opción muy práctica para empezar. Es una entidad nacional, solvente, con la que puedes empezar a invertir desde un solo euro. Sin comisiones de custodia, ni de compra, ni de traspasos, ni de reembolso. Costes transparentes y sin líos. Y además puedes encontrar productos de terceras gestoras como Vanguard, Fidelity, para indexarte al MSCI World, al SP500 o a otras regiones. Y algo importante es que te dan acceso a clases limpias de fondos de inversión, que tienen un coste muy bajo. Si nos quisiéramos indexar pues a los países desarrollados o a ese MSCI World, de la mano de Vanguard con unos costes del 0,18, de la mano de Fidelity con un 0,12, o esta nueva clase disponible, clase S de Shares, alias BlackRock, la clase más baja para minoristas en España, que partiría de un 0,06%. Te dejo el enlace y todos los detalles en la descripción del vídeo. Pero más allá de la herramienta hay algo mucho más importante, cómo estructuras tu dinero y cómo tomas decisiones. Porque una cosa es que sea fácil invertir y otra muy distinta es entender qué está pasando por debajo. Así que si tuviera que resumir todo este vídeo en una sola frase, sería esta. Cuando haces un traspaso, no borras tu pasado fiscal, lo arrastras. Y aunque tú veas una única posición nueva, por dentro siguen vivas todas las aportaciones anteriores, con sus fechas, importes, orden de sus plusvalías y minusvalías acumuladas. Por eso, cuanto más traspasas sin control, más fácil es perderte. Y si queréis que en el próximo vídeo bajemos la teoría aún más a tierra o que perfeccionemos esta plantilla de fondos para encadenar los traspasos, os leo en comentarios.
Y si este tipo de vídeo contenido os gusta, os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, pero suscribiros por favor y compartirlo con aquel que lo pueda necesitar.